Rápido pregunta, ¿recibieron el taller? Bueno, yo pregunté a la persona. Sí. Así está súper. Entonces en esta semana yo les mando como la preparación del parcial, porque es como mitad hacer en casa. Ya verán. Pero bueno, vamos a lo que nos quedamos la clase pasada. Entonces nos habíamos quedado básicamente que estamos haciendo este ejemplo de cómo se ve, digamos, mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos un modelo muy sencillo, donde digamos que tenemos un tratamiento que puede ser 1, 0, o sea, la persona es tratada o no es tratada, y tenemos un resultado, ¿no? Y haciendo un poquito de álgebra, habíamos visto, vamos a entrar hasta por acá, que básicamente, cuando decíamos x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, nos daba que el vector de coeficientes, o sea, alfa gorro y beta gorro, si lo quieren pensar así, el intercepto y el coeficiente que acompaña al tratamiento, era básicamente el promedio de los controles, ese era el intercepto, y el beta gorro era la diferencia entre el promedio del tratamiento y el promedio de los controles. Y aparte de esto, habíamos visto cuál era la varianza de esto, y ahí es donde nos habíamos quedado, donde la varianza, o la matriz de varianza-covarianza, de ese beta gorro, bueno, que me están acompañando mucho las gafas y no puedo ver nada. La matriz de varianza-covarianza nos da pues este sigma cuadrado, donde pues en diagonal, digamos, teníamos 1 sobre n de los controles, y en la segunda elemento de la diagonal teníamos n dividido entre nt sobre nc. ¿Listo? Y entonces ahí pues habíamos tenido que eso básicamente es la matriz de varianza-covarianza, y entonces en este ejemplo sencillo, donde pues hay unos controles, hay unos tratamientos, yo puedo saber cuánto es la varianza del estimador, ¿no? Súper bien. Entonces ahí lo que... Mauricio, yo tengo una pregunta. He visto que en este tipo de regresiones en las que ponen el treatment effect, en las tablitas añaden también el promedio del outcome, o sea, es decir, la Y barrita. Y entiendo que esto es por términos de la interpretación, pero no entiendo cómo ayuda a tener Y barrita a interpretar mejor esta regresión. Sí, alguna gente hace eso, es correcto. Yo lo que aconsejaría en general es reportar el Y barra de los controles. Y acá un poco, pues, que si tú hiciste un experimento, debería ser en promedio igual que el Y barra. ¿Estás de acuerdo? En la ausencia del tratamiento. Entonces, yo aconsejo reportar porque supongo que tú tienes que Y barra, no sé, hablemos, digamos, en el ejemplo del COVID, es, no sé, 80%, digamos, de gente se infecta o algo por el estilo, y digamos que, pues, Y el tratamiento menos Y el control es, no sé, menos 0.5. ¿Listo? ¿Tiene sentido eso hasta ahí? Entonces, tú lo que estás diciendo, este es el beta gorro, es que tu estimador del efecto del tratamiento de las vacunas es que reduce la probabilidad de infección en 50 puntos porcentuales, ¿no? O sea, pasa de 80% a 30%. ¿Están de acuerdo o no? Ok. Entonces, ¿por qué te ayuda a interpretarlo? Porque tú quieres saber cuánto es, digamos, pues de dónde estás partiendo. Entonces es muy diferente si el efecto es 50 puntos porcentuales, si arrancas de una tasa de 50%, donde entonces quiere decir que básicamente eliminas completamente la infección, o si arrancas de una tasa del 80, donde dices, bueno, sí sirve, la vacuna te baja la tasa de infección 50 puntos porcentuales, pero todavía hay un riesgo del 30%. ¿Tiene sentido eso? Ok. Y eso aplica pues a casi cualquier contexto. Tú casi que quieres saber pues de dónde partes para tener una noción de si el efecto del tratamiento en cierta medida es grande o pequeño. Porque pues grande o pequeño, 50 puntos porcentuales puede ser mucho o puede ser muy poquito, depende del contexto. De verdad, no sé qué le pasa a mis gafas. Y es que yo no veo nada sin las gafas, entonces no puedo ni ver la tableta. Oye, bueno, Mauricio, y otra pregunta. Sí. Cuando añadimos en la regresión un control, por ejemplo, una DOMI que sea 0 urbano, 1 rural, Sí. O sea, ¿cómo cambia la interpretación de, o sea, entonces la beta 0 sería como la Y barrita del grupo control urbano? No, sería el promedio de los dos. Ya ahorita vamos a ver exactamente qué es. Eso es una gran pregunta. Eso vamos a ver en un ratito. Hoy, espero. Pero si no lo vemos hoy, pues. Pero prometo que lo vamos a ver. Gracias, esa es una gran pregunta. Y mínimos cuadrados ordinarios, antes para que vean hacia dónde vamos, no hace lo que ustedes creen que va a hacer. Se los prometo. Listo. Entonces, bueno, y aquí tenemos las varianzas. Eso está muy bien. Y pues digamos uno puede hacer, ya no me acuerdo ni qué quería hacer con esas simulaciones, si lo estoy 100% honesto.
Pero bueno, hagamos la simulación, porque supongo que va por algún lado si lo tenemos. Listo. Entonces, voy a hacer unas simulaciones, y entonces para eso voy a cambiar la pantalla a este computador. Sí. RStudio. Listo. O sea, ahí todo el mundo ve RStudio. ¿Estamos de acuerdo? Siempre es una pregunta si está haciendo estudio. Listo. Entonces, la simulación que quiero es esta acá. Entonces, básicamente pensemos como si tuviéramos el experimento. Entonces, tengo 100 individuos en el experimento. Voy a asumir que la constante es, digamos, para el grupo de control es 1. Hay una varianza o una desviación estándar de 1. Y el beta, el efecto, es 0.2. Entonces, de nuevo aquí, para empezar, el beta, pues si es grande o pequeño, básicamente quiere decir que aumenta. Si uno lo pensamos como 100%, aumenta 20%. ¿Sí? O si uno es el salario, pues aumenta no sé, es $1, pues aumentan 20 centavos el salario por hora, bueno, por el estilo. Listo, entonces voy a generar los Y0 y los Y1. Recuerden, como siempre, que esto lo sé en las simulaciones, porque pues son simulaciones. En la vida real yo no observo Y0 y Y1, pero entonces Y0 voy a asumir que es normal, pues digamos, voy a generar número de n personas, va a estar centrado en U0 y va a tener una varianza, y Y1 básicamente va a ser Y0 más beta. Listo. Voy a asignar el tratamiento aleatoriamente, que esto básicamente va a ser, voy a sacar una binomial, recuerden que la distribución binomial saca ceros y 1, un vector de longitud de n, con probabilidad 0.5, o sea, mitad, pues con probabilidad 1/2 sale control, con probabilidad 1/2 sale el tratamiento, y voy a tener, pues que el y verdadero, o sea, no, el y que yo observo, pues es y1 si el tratamiento es 1, y es y0 si el tratamiento es 0, ¿no? Entonces, este es el truquito de siempre. Ya está ahí todo normal. Y entonces, ¿qué hice? ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Entonces hago mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Y pues básicamente voy a regresar lo que observo entre el tratamiento y voy a preguntarle cómo es el resumen de esto. Y entonces, si ustedes observan la tabla de resumen, me dice el intercepto es 1.14 y el efecto de tratamiento es 0.39. Entonces, según lo que hemos visto ahorita, si yo calculo la media de los Ys que observo para el grupo de control, eso debería ser exactamente igual a 1.1441. Y cuando calculo el promedio de los tratados, que es esto, menos el promedio de los controles, que es esto, eso debería dar exactamente 0.3909. Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. Listo. Entonces veamos si eso es verdad. 1.143904, perfecto. Y 0.39, pues ahí básicamente son decimales, son la aproximación. Entonces, muy bien. Mínimo cuadrados ordinarios está haciendo más o menos lo que pensábamos que está haciendo, lo cual siempre, bueno, a mí al menos me da un poquito de confort. Listo, entonces. Sí. Ok, entonces, lo siguiente es que yo sé cuándo es el error estándar, porque lo calculamos ahorita. No, ustedes no están viendo nada, ¿no? Profe, o sea, esos dos datos que acabamos de sacar y que nos dieron muy parecido, eso sí nos diría que estamos haciendo bien mínimos. No. O eso es por construcción. Por mecánica. O sea, lo que hicimos ahorita, o sea, el x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto y, que simplemente es lo que es beta siempre, sin importar si está bien el modelo o no, pues habíamos visto que el estimador del intercepto es el promedio de los controles y el estimador de beta gordito es la diferencia. Entonces eso simplemente es como mecánica. No sé qué le pasó a esto, pero lo puedo compartir. Ahí ya. Muy bien. Entonces, y ahora, el error estándar del intercepto, de nuevo, por la fórmula que hemos visto antes, que se las voy a recordar, estaba acá. Entonces, el error estándar del intercepto, pues básicamente es el elemento que está acá en verde, multiplicado por el sigma cuadrado, y el error estándar de el beta gordo es lo que está en azul, multiplicado por sigma cuadrado, ¿no? Como yo no conozco sigma cuadrado, pues voy a usar el estimador de sigma cuadrado. Listo. Entonces, a ver si están de acuerdo. Este número, digamos, debería ser exactamente igual a sigma cuadrado multiplicado por 1 sobre el número de controles, raíz cuadrada de todo eso. Sí. Entonces, sigma, antes les voy a recordar, es la suma de los residuos, ¿sí o no? Dividido entre n-2. ¿Por qué n-2 y no n? Porque perdimos un grado de libertad. Perdimos dos, el del intercepto y el de, pues el de beta, ¿no? Entonces,
¿Listo? Entonces ese es básicamente el promedio de los residuos al cuadrado dividido entre n menos 2, o sea, no es sacar el promedio porque toca ajustar por el grado de libertad, y le saco la raíz cuadrada de eso, ¿no? Y eso lo multiplico por 1 sobre n, que es lo que habíamos dicho, y pues ya, ahí está. Y el de el intercept de la pendiente, o sea, el que acompaña al t, pues debería ser sigma por n dividido entre nt sobre nc, entonces acá lo tengo, es la raíz cuadrada de nuevo de lo mismo, n dividido entre la suma de los que son controles, ¿qué dice acá? Por la suma de los que son tratamientos. O sea, esto básicamente es NC y esto es NT y pues N está ahí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, mecánicamente, igual que antes, cuando yo hago estos cálculos, este número debería ser exactamente igual a este y este número debería ser exactamente igual a este. Profesor, creo que se desconectó. Vamos, Dios. Se había trabado. Estoy tratando de conectar. Es el Wi-Fi del ITAM. Siempre confiable. Ahí dice que está conectado, pero me aparece un signo que dice que hay un problema. ¿Por qué me trata de eso? Ahí no se está conectado. ¿Okay? Dice conecte el cuidado de internet. No, perfecto. Lo que no siempre quiere. ¿Qué hago? ¿Lo desconecto y lo reconecto o algo así? Suponemos todos que eso es el viejo truco. No funciona. Perfecto. Si le pongo forget, esto no tiene clave, ¿no? ¿La editado? No. No funciona. Bueno, pues lo voy a hacer mientras tanto, sigamos con lo que tengo acá en el RStudio mientras tanto. Sí, entonces, solamente para comprobar, entonces acá tengo las fórmulas que tenía ahí en las diapositivas, que es básicamente, ¿no? Saco la raíz cuadrada de sigma cuadrado básicamente es lo que estoy, sigma cuadrado gorrito es lo que estoy ahí como resaltando, y lo divido entre 1 sobre el número de los controles. El número de los controles es esto, ¿no? Que me cuenta cuánta gente pues tiene el tratamiento igual a 0. Y el error estándar de beta gorro es sigma cuadrado, que está acá, y pues n dividido entre esto. Entonces, bueno, voy a hacer estas dos cosas, y estos números me dan 0.2097, entonces esto debería dar igual a 0.97. Y este número debería dar igual, si uno calcula, 0.1912, 0.19. Listo, vamos bien. Esto ya dice que volver a internet. Lo que estamos haciendo aquí es nada más como que, o sea, sacar por fórmulas. Exactamente, simplemente es como para que vean lo que hace como digamos R por detrás. Okay. Entonces, listo. Y aquí pues viene exactamente lo que quería decirles. Entonces, está muy bien, ya sabemos lo que hace el computador. ¿Listo? Pero, como lo que les he dicho varias veces, si ustedes saben invertir las matrices o no, no me importa mucho. Pero, ¿qué es lo que uno debería pensar como en la vida? Recuerden que beta gorro es un estimador de un parámetro que no conocemos en la vida real. Eso es bien importante. ¿Qué es un error estándar? Que es la desviación estándar del estimador. ¿Qué es un intervalo de confianza? Pues básicamente sabemos que el estimador se distribuye más o menos normal, centrado en el valor verdadero y con varianza, con desviación estándar igual al error estándar. Entonces, pues con eso podemos construir cuál es la distribución, y pues con eso podemos saber cuánto es el p-valor, que de nuevo es la probabilidad más larga de obtener resultados tan extremos como los que observamos en los datos, si la hipótesis nula es verdad. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Listo. Muy bien. ¿Preguntas ahí? Ok. Muy bien. Entonces lo siguiente que vamos a ver es lo que se conoce como el teorema de Frisch-Lovell, whatever, LFW, porque nadie es capaz de decir esos nombres. Entonces, aquí viene, esta va a ser importante porque lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Y este se conoce como el teorema de la anatomía de una regresión. ¿Qué pasa si yo tengo muchos coeficientes, o sea, muchos regresores en mi regresión? Entonces, por ejemplo, tengo y y lo regreso, o tengo un parámetro en x1, x2 hasta xk. ¿Listo?
Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Pensemos que yo tengo una serie de regresiones auxiliares. ¿Qué son esas regresiones auxiliares? Básicamente, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es x1, lo estoy regresando en todos los demás x. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Y entonces voy a crear los residuos que son x1 menos x1 gorro, donde x1 gorro viene de lo que estimé de la primera, de esta regresión auxiliar. ¿Listo? Y entonces eso me da unos residuos. Entonces yo puedo pensar que el parámetro, o sea, beta 1, el que está acá, lo puedo escribir como la covarianza de y con x sobre la varianza de x, o sea, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios común y corriente, ¿o no? O como la covarianza entre y los residuos de x dividido entre la varianza de x. Eso es lo que dice. Da igual. Háganlo de una manera o háganlo de la otra, les va a dar el mismo beta. ¿Eso tiene sentido? Regina, pregunta. Profe, ¿es la varianza de los residuos? De los residuos de x, o sea, de los residuos de x. Ok. ¿Sí? Ahora, este teorema, ustedes de pronto vieron algo así en su clase, uno a veces lo que dice es, da lo mismo hacer una regresión de y1, o pues de y, también a veces se escribe así. Digamos que, voy a escribirlo en esta notación, regresión de y1 versus x2 hasta xk, y saco unos residuos, ¿no? Que los voy a llamar y virulina. O también puedo hacer una regresión de x1 versus x2 hasta xk y saco unos residuos que les llamo x1 virulina. Y después puedo hacer una regresión de y virulina versus x1 virulina. Y este coeficiente, digamos beta 1, es igual al coeficiente de beta 1, no sé cómo llamarlo, llamémoslo con doble gorro, de la regresión de y1 versus x1 hasta xk. O sea, lo que dice esto es, da la misma hacer una regresión de y contra todo, eso se puede hacer, no pasa nada, y les damos unos coeficientes. O yo puedo coger un parámetro en particular, digamos x1, o el tratamiento, y ese tratamiento lo puedo regresar sobre los demás regresores, o sea, x2 hasta xk, obtengo unos residuos, puedo hacer lo mismo con la y, o puede que no, acá esta misma parte me dice que no lo tengo que hacer. Y si yo básicamente, pero digamos que lo hago, saco esos residuos de x2 hasta xk, obtengo los y gorros, calculo los residuos, y hago una regresión de los residuos de la regresión de y los residuos de la regresión de x, ese coeficiente me da el mismo que la regresión grande. ¿Tiene sentido eso o no? Los veo súper confundidos. Yo no entiendo cómo, digamos que metimos todas las X posibles, Sí, que me expliquen Y, o sea, todas las que hay en el mundo. digamos que sí. Entonces, el residuo debería ser prácticamente siempre cero, ¿no? Porque Claro, lo pero- explico perfectamente. Sí, pero acuérdate que en este ejemplo acá metimos todas menos la primera. Ok. ¿Sí? Entonces, o sea, pensemos en algo, o sea, volviendo al ejemplo que alguien está preguntando por Zoom, y es, supongamos que tengo un tratamiento, vacuna, quiero el efecto de la vacuna en Y. Y pues yo recolecté otros datos, edad, ingreso, educación, otras cosas que yo creo que puedan afectar tasas de infección. Entonces digo, bueno, igual a mí me interesa saber cuál es el efecto del tratamiento en Y, pero voy a controlar por estas variables adicionales. Entonces lo que te dice es, tú puedes correr la regresión, o sea, lo que hiciste ahora, de Y versus el tratamiento, la vacuna y estos controles adicionales. ¿Está bien? Y te dan beta del efecto de la vacuna. O puedes hacerlo en varios pasos. ¿Cuáles son estos pasos? La regresión de Y versus los controles, que no es el tratamiento, o sea, todo lo demás, y te da unos residuos. La regresión del tratamiento versus los controles, o sea, los demás controles, y te da unos residuos. Y después una regresión de los residuos de la primera con los residuos de la segunda, y el beta que te da ahí es el mismo que la regresión grande. El que está computadora, el Y que no tiene gorrito, entonces también se puede hacer
aunque no sea con el residuo, porque ahí dijimos que... Exactamente, también, o sea, también esto es igual, básicamente, es lo que dice el teorema. O sea, beta 1 gorro, 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 donde este viene de una regresión de Y1 versus X1 virulina. Esas tres cosas te tienen que dar mecánicamente el mismo beta. El mismo beta. O sea, el mismo beta gorro. Profesor, disculpe, no sé si estoy entendiendo mal aquí una parte, pero en la última regresión que menciona el de los, ambos residuos, o sea, finalmente el coeficiente que te da es uno solo, es un beta. Exactamente, sí. Ajá. Pero la regresión con la que compara el que sería el beta con doble virulilla, Sí, sería el ¿no beta que debería dar un acompaña vector de beta? a X1. Ah, ya, solamente el del... Ah, ok, de acuerdo. Sí, claro, porque acá te va a salir un vector de betas, Claro, un acá vector, se claro. refiere como al primero de esos. De acuerdo, de acuerdo. Ok, gracias. Entonces, esto se conoce como el teorema de la anatomía de la regresión. Ya les voy a decir por qué. Esto básicamente es lo que ya había dicho. Ah, bueno, esto es lo mismo que le está diciendo que lo pueden hacer de otras dos maneras, y es tener la regresión auxiliar de X versus todo lo demás, Y versus todo lo demás, cogen los residuos de las dos cosas, y uno puede pensar que beta es la covarianza entre los residuos sobre la varianza del residuo. Y eso es lo mismo que el beta original. Entonces, ¿qué es lo que le dice esto a uno? Le ayuda a interpretar a uno, que es un poco a lo que la pregunta que están haciendo en Zoom, a interpretar el coeficiente de una variable particular, el tratamiento, digamos que nos interesa a nosotros, cuando tenemos un modelo de regresión que tiene más controles. Porque me dice básicamente lo siguiente. Ustedes pueden pensar en eso como, ok, supongamos que el tratamiento, o sea, si alguien se vacuna o no, por ejemplo, está explicado no solamente porque no es un experimento, digamos, está explicado por varios factores, si la gente está, el nivel de educación, el nivel de ingreso, en qué país viven, no sé, millones de cosas, ¿no? Entonces, dice, ok, y esas mismas cosas explican la tasa de infección del COVID. Entonces, lo que dice es, listo, cojamos esos controles y veamos cómo afecta la tasa de infección del COVID y saquemos los residuos. O sea, básicamente, la tasa de infección del COVID que no está explicado por eso. Esos son los residuos de los yes. ¿Estamos de acuerdo? Y puedo hacer lo mismo para el tratamiento, o sea, para la vacuna. Entonces voy a sacar la regresión de todos estos factores en si uno está vacunado o no, y entonces básicamente es lo que no está explicado por esos controles, o sea, la tasa de vacunación que no está explicada por esos controles. Entonces yo puedo hacer la regresión de la tasa de COVID que no está explicada por los controles contra la tasa de vacunación que no está explicada en los controles, y ese es el beta. Y ese beta sería el mismo de cuando hago la regresión completita. O sea, tasa de infección de COVID contra vacunación contra todos los controles. Entonces, esa interpretación de ese beta, de esa regresión larga, es básicamente cuál es el efecto de la tasa de vacunación de COVID una vez tengo en cuenta que todos estos controles explican esa tasa de vacunación y que esos mismos controles explican la tasa de infección del COVID. Es como lo que queda. ¿Tiene sentido? Sí. Pregunta. Sí, además que como que confirmando esta intuición, entonces el coeficiente es el efecto del tratamiento porque está haciendo regresión con los residuos, que es todo lo demás, lo que no es, entonces es lo que le corresponde al tratamiento, ¿no? Solo al tratamiento de estas variables. Pues no necesariamente solamente lo que le corresponde al tratamiento, sino es lo que varían estos residuos que no están explicados por estas variables extra. Por el resto de estos variables. ¿Cómo esa variación? ¿Qué parte de esa variación explica la variación en los residuos del Y? O sea, la tasa de infección en el Y. Entonces, el beta te va a decir lo que le corresponde, o sea, de lo que queda, qué le corresponde a la vacunación. Pero eso no quiere decir que todo eso le corresponde a la vacunación, porque puede haber todavía otros factores que yo no, ni observo en los datos. ¿No? ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Ahora, esto es importante, porque es algo que no vamos a ver en esta clase porque son estimadores que ojalá nunca aprendan en su vida. Pero esto le ayuda a uno a entender mínimos cuadrados ordinarios como lo que la gente llama un matching estimator, o sea, un estimador que trata de hacer observaciones parecidas con observaciones parecidas. Básicamente, ¿qué hace un matching estimator? Llega y dice, digamos que tengo una base de datos de vacunación y de no vacunación. Y entonces llega y dice,
bueno, yo sé que los vacunados y los no vacunados son diferentes, entonces voy a comparar parecidos con parecidos, que en principio suena bien. Entonces llega y dice, Sualto va a comparar hombres con hombres, mujeres con mujeres, gente de ingreso alto con gente de ingreso alto, gente de ingreso bajo con ingreso bajo y gente de educación, o sea, sí. Entonces llega, un matching estimado lo que hace es eso. Está bien. Pero si ustedes recuerdan de su clase prometida 1, si yo tengo una dummy de, por ejemplo, el género, ¿qué es lo que hace esa dummy de género? En la regresión, en la práctica. Seguro lo vieron en la pregunta 1. O sea, 0, 1. Sí, pero entonces, cuando yo le meto una dummy a un modelo de regresión lineal, ¿qué hace esa dummy? O sea, en palabras, que digamos que yo tengo una regresión de salario contra educación y yo le meto una dummy de género. ¿Qué hace esa dummy de género? O sea, Como que da un salto cuando se activa, Sí. hace que sea más alto o más baja toda la regresión. exacto, para hombres o para mujeres. Exacto. Y eso lo que hace en la práctica es que dice, solo va a comparar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es lo que hace en la práctica. Esa dummy. Entonces llega y dice, yo voy a comparar hombres con hombres, mujeres con mujeres, veo cuál es la diferencia entre hombres y para educación para los hombres, el de las mujeres y algún promedio entre las dos. Ahorita vamos a usar ese promedio. Entonces, lo que está haciendo esa dummy es un poco como un matching estimator, porque dice, va a comparar hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, usando el teorema de la descomposición, si yo tengo muchas de esas dummies, género, no sé, nivel de educación, nivel de ingresos, lo que sea, lo que estoy haciendo un poco es hacer como un matching estimator, es decir, primero voy como a calcular dentro de la tasa de infección de COVID, solamente voy a comparar hombres con hombres, mujeres con mujeres, ingreso alto con ingreso alto, educación alta con educación alta, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a ver qué queda de eso, los residuos. Y hago lo mismo para el tratamiento, y entonces ahí veo qué explica lo que queda con lo que explica queda. Entonces es como un matching estimator, es como tratar de decir, voy a comparar gente parecida con gente parecida. ¿No tiene sentido eso? ¿Preguntas los de Zoom? Yo sí tengo una, o sea, pero los estimadores de matching no se utilizan cuando estamos en un entorno que no es experimental y... Sí, o sea, lo que estoy tratando de decir, que tal vez no lo debería decir más claramente, es de acuerdo, pero los supuestos que tiene un matching estimator no son diferentes de los de mínimos cuadrados ordinarios, porque un mínimos cuadrados ordinarios casi que es un matching estimator. Entonces, si tú crees que mínimos cuadrados ordinarios no te dan una respuesta causal, la probabilidad de que un matching estimator te dé una respuesta causal es 0. Porque básicamente son lo mismo detrás. Solamente que el álgebra que hacen por detrás es un poquito diferente. ¿Tiene sentido? ok. Luis. Sí, sorry, se me cayó el internet hace unos minutos, pero de la regresión auxiliar que mencionaste, va a haber varios estimadores, ¿no? Dentro la X dependiente y el resto de las X. Comentaste que una de esas va a ser equivalente a la que se obtuvo con la regresión principal. Mi duda es si el resto de los estimadores de la regresión auxiliar también tienen alguna interpretación y si son relevantes para algo. Entonces, no. Muy buena pregunta. Entonces, a ver, de esta regresión, digamos, que a mí por alguna razón el que me interesa es el beta 1, ¿no? Lo tengo beta 1, claro. De esta regresión, a mí no me interesa ninguno de los coeficientes, ninguno de los gamas, como los escribí ahí. Solo los residuos. Y de esta regresión no me interesa ninguno de los coeficientes, solo los alfas. Giga. No los alfas, sino solamente los residuos. Entonces, si tu pregunta es si estos gamas y alfas tienen alguna interpretación, o sea, puede que la tengan, digamos, pero pues toca revisar si los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, para que sea causal, se cumplen en esa regresión. Yo no estoy hablando de si esos estimadores tienen regresión causal o no, sino mecánicamente, sin importar cuánto valen esos gamas, si se cumplen o no, y no quiero saber cuánto valen, los residuos de estos son los que me interesan y los residuos de esta regresión. Súper, ya, gracias. Listo. Ok. Entonces aquí viene, ahora sí, la parte de cómo juntamos la regresión con causalidad. Porque ahora, hasta este momento, lo único que hemos visto es
pues, cosas mecánicas, casi que mecánicas de una regresión. Listo. Entonces, ¿cuándo es una regresión causal? La respuesta sencilla es siempre y cuando la función de esperanza condicional sea causal. Porque recuerden que lo que hace la regresión es que aproxima de manera lineal esa función de esperanza condicional, ¿no? Entonces, si esa función de esperanza condicional es causal, pues su aproximación va a tener una interpretación causal. Y si no, no. Ahora, obviamente, pues esto es como no decir mucho, porque la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuándo la función de esperanza condicional es causal? Entonces, lo vamos a ver. Entonces, solamente un recordatorio, esto ya lo hemos visto, como para tener en la misma clase de hoy. Nosotros digamos que tenemos un tratamiento que induce dos resultados potenciales, Y0 y Y1 para cada individuo. Voy a decir que lo que yo observo es, pues Y0 cuando es el control y Y1 cuando es el tratamiento, ¿sí o no? Y el impacto para un individuo, pues es delta I, donde es Y1 menos Y0. Listo. Obviamente el problema es que yo no observo Y1 y Y0 simultáneamente para todos los individuos, sino observo o Y1 o Y0. Y ya hemos dicho que si yo cogía a la gente, o sea, la diferencia observada entre los tratados y los controles, eso básicamente me daba el impacto promedio del tratamiento en los tratados más el sesgo de selección. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Sí. Entonces, el primer supuesto que vamos a hacer es el supuesto que se conoce en inglés como unconfounded, o básicamente que no está, no sé cómo será la traducción de eso. No sé, pero bueno. Voy a llamarle unconfounded porque no quiero decirles. Pero entonces lo que le dice esto a uno es, Y0 y Y1, ese sí, ese como pi al revés quiere decir es ortogonal al tratamiento condicional a los X. Entonces, si vamos al ejemplo de la vacunación que estamos haciendo ahorita, lo que me dice esto es, si la gente se infecta o no del COVID, o sea, Y1 desinfectó y Y0, o sea, Y1 es qué pasó si se vacunó, Y0 es qué pasó si no se vacunó, ¿estamos de acuerdo? Si la gente se infecta o no del COVID, es ortogonal a si se vacunaron o no, o sea, los resultados potenciales. Entonces, ¿qué hubiera pasado si se vacuna y qué hubiera pasado si no se vacuna? Es ortogonal a si se vacunó en la vida real, una vez controlo, o sea, condicional, una vez controlo por estos X. Entonces, en palabras lo que diría eso es, una vez yo controlo por el nivel de educación, no sé, las variables que digamos que observamos, el nivel de educación, la edad, el nivel del ingreso y dónde viven, ¿listo? El resultado potencial, o sea, lo que hubiera pasado si se vacuna o no, es independiente de si la persona termina vacunándose o no. Okay. Eso es lo que dicen palabras. Entonces, ahora pensemos que estamos en otro ejemplo. Y digamos que estamos haciendo el efecto de la educación, entonces la educación es el tratamiento en el salario. ¿Listo? Entonces, lo que dice eso es, si la gente decide educarse o no, es independiente de cuál sería su efecto si se educa o no, una vez controlo por otros X. Esos X, digamos que son la edad, el ingreso de los papás, el IQ, no sé, otra cosa que tenga. ¿Sí? Ese es el supuesto que vamos a necesitar. Entonces, otra manera de decir esto es, que es otro como lo hemos discutido en una clase pasada, es, una vez condiciono las variables observables, el tratamiento es como si lo asignara aleatoriamente. Entonces, otra vez al ejemplo de las vacunas, si una vez yo controlo, si una vez yo creo que lo que está pasando es, una vez controlo por la edad, la educación, bla, 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 yo creo que la gente se está vacunando no básicamente por razones aleatorias. Vamos bien. Y si no, vamos. ¿Listo? O sea, en pocas palabras es que los controles son como independientes del efecto en el tratamiento. No, no exactamente. No exactamente. Porque los controles, digamos, tú podrías tener un caso donde a la gente, no sé, a las mujeres, por decir algo, la vacuna les sirve menos que a los hombres. O sea, en cierta medida el tratamiento afecta diferencialmente por género. Okay. Pero lo que está diciendo esto es, una vez controlas por género y otras cosas, otros X, digamos, si la gente se vacunó o no, fue medio rato. Okay. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, si la respuesta a esto, por alguna manera es no. Entonces, digamos que, vamos otra vez al ejemplo de que hemos hablado. Supongamos que estamos de un estudio en Estados Unidos para estimar la efectividad de las vacunas, no en el laboratorio, que es lo que los datos que existen, sino en la vida real. Y entonces, para hacer ese estudio, nosotros queremos llegar y decir, bueno, ¿cómo les va en tasas de infección de COVID a los que se vacunaron versus los que no se vacunaron? Entonces, para poder hacer eso, porque este supuesto lo vamos a necesitar para poder aplicar mismos cuadros ordinarios,
lo que necesitamos pensar es que una vez controlo por X, pensamos que X es a qué partido pertenece, el nivel de educación, en qué estado viven, no sé. Otras cosas que uno puede observar en la base de datos común y corriente. Si la gente se vacunó o no, es una decisión aleatoria. Es el supuesto. Si creemos que eso no es verdad, entonces ya no vamos a tener estimadores causales. Entiendo que, por ejemplo, diría que la asignación del tratamiento no dependiera de los potential outcomes, ¿no? O sea, si creo que la vacuna me va a hacer bien a mí, Exacto. no me vacune por eso. Pero ¿por qué es importante controlar por X? No, o simplemente, o sea, tú podrías tener esto así. Lo que te está diciendo esto es, supongo que tienes unas X. Si tienes unas X, entonces, o sea, si esto se cumple así, no, ya ganaste. Súper bien. Pero entonces a veces no tienes un experimento donde por el experimento esto es verdad. Porque tú asignaste el tratamiento aleatorio. ¿Se desconectó? Sí, no, sí. Yo creo, no sé. Sí, pero bueno, ya no es un Dani. Pero entonces, si tú tienes que te es asignado aleatoriamente, independiente de los puntos de usar, ya ganaste. Lo que te está diciendo este teorema es, te voy a dar un poquito más de ayuda. De pronto no es completamente aleatorio, pero una vez condicionas en algunas variables, ya es aleatorio. O sea, te está ayudando, en realidad. No es que te esté imponiendo más condiciones, porque el X, pues básicamente puede ser una constante. O sea, es un vector de características que puede ser vacío. ¿Sí? Pero puede tener más cositas. Entonces te está ayudando porque está diciendo, o puede ser vacío, o tú le puedes ir metiendo más cosas y ahí de pronto ya te da. Te volvías a conectar, pero ya lo volverás a conectar. Regina, ¿tienes preguntas? Sí, profe, yo ya me confundí un buen. O sea, ¿qué se refiere que ya una vez controlando, por ejemplo, por género, sea aleatorio que yo decida vacunarme? O sea, es una pregunta. El supuesto es ese. El supuesto es, una vez controlas por unos X, y X son básicamente las cosas que tienes en tu base de datos. O sea, que observas. La pregunta es, si una vez controlas por eso, o sea, tienes en cuenta eso, la decisión de vacunarse es aleatoria o no. Si la respuesta es no, entonces ese supuesto no se cumple. Entonces, digamos, en el caso de las vacunas, lo que uno se preguntaría es, si una vez controlo por género, y digamos que partido político, pregunta, ¿es la decisión de vacunarse aleatoria o no? Si la respuesta que ustedes tienen es que no, entonces este supuesto no se cumple. Sí, o sea, mi pregunta era justo a qué se refiere que es aleatoria o no esa decisión. O sea, básicamente pasó por chance, porque un día ibas a comerte una dona y al lado de la dona está el sitio de vacunación y dijiste, bueno, me vacuno, ¿por qué no? Okay. Pero una persona no se comió la dona porque no le dio hambre a exactamente esa hora y se la comió media hora después y cuando llegó ya no había vacuna. Y entonces es como medio aleatorio, ¿sí? Okay. Yeah. O algo así como que esté por fuera del control y que sea, no sé, porque un día llovió y otro no, entonces algo así. Entonces preguntaré. Profe, pero lo que no entiendo es, si yo escribo por completo el grupo de tratamiento, aunque no haya sido random, podría llevar a que exista este supuesto, ¿no? Porque si yo selecciono un grupo que viva en tal colonia, que yo lo seleccioné previamente, ¿no? Y luego yo controlo por todas estas cosas, sí. O sea, dado todas esas características, pues ya va a ser aleatorio, ¿no? No, porque ¿con quién lo vas a comparar? Con un grupo, digamos que pasó lo siguiente, ¿estás de acuerdo? Yo decidí vacunar a la Miguel Hidalgo, a las mujeres de 18 a 20. Sí. Listo. Y el grupo de control es Xochimilco, hombres de 30 a 50 que no he vacunado. Entonces tú lo puedes describir perfectamente y controlas por todo eso. ¿Es la decisión de vacunarse aleatoria? ¿Quién la decidió? Yo. El gobierno, bueno, sí, tú, el que sea. Es aleatorio. Y entonces piénsalo en la práctica. Una vez controlas por todo eso, a ver si están de acuerdo, las mujeres que viven en Miguel Hidalgo, entre ese grupo de edad, son muy diferentes en millones de otras cosas, digamos en, no sé, comorbilidades o lo que sea, que los hombres de ese grupo de edad tienen Xochimilco. Entonces ya como que pensar que la vacunación es aleatoria de tus outcomes potenciales está difícil. O sea, todas las X de ambos grupos tienen que ser iguales. Lo único que tiene que cambiar es algo aleatorio que hizo que una se vacunara y otra no. Las X no tienen que ser iguales.
Más bien, una vez controlas por las X, la decisión de vacunación tiene que volverse aleatoria. Esto es algo que no se cumple mucho en la práctica, a no ser que hagas un experimento aleatorio. ¿Y tenías una pregunta? Sí, o sea, mi duda era justo, por ejemplo, muchas veces hablando de el lugar donde te vacunas, o sea, si no hay un lugar cerca para vacunarte, entonces la gente no se vacuna. ¿De Entonces, acuerdo? el tema de lugar, o sea, si tu X es lugar o distancia de vacunación, ahí no sería aleatorio. ¿De acuerdo? Ok. Porque va un poco, digamos un poco más. Porque dónde vives tú es algo que depende de tu ingreso, de otras millones de cosas. Y dónde pone el sitio de vacunación, pues está seriamente relacionado con eso. No sé, por decir algo. En Miguel Hidalgo, yo vivo en cierto lugar y el lugar de vacunación queda en otro lugar. Y mi distancia no es aleatoria. O sea, aún cuando controlo por eso, porque eso depende, yo puedo pagar cosas que otra gente no puede pagar. Y no puedo pagar cosas que otra gente sí puede pagar. Entonces, como que no es una decisión aleatoria, es a distancia. ¿O no? Sí. ¿Sí? Que no sé si es para ahí, para lo que decía. Sí, pero entonces, ¿cómo puedes encontrar justo tus como variables de control que te determinen que sea todo aleatorio? Es muy difícil. O sea, es muy difícil. Entonces, la primera mitad de este curso es como hacer inferencia causal, es muy difícil. Y la segunda mitad es los 5 casos particulares en los que sí se puede hacer. Y por qué responder muchas preguntas de manera causal es muy difícil. Entonces, sí, no sé, ¿tú tenías una pregunta de...? No, gracias. Así que era yo. Sí, Es que esa parte de los controles es, te permito que hagas los controles que tú quieras, pero el tratamiento tiene que ser aleatorio, casi aleatorio. una vez tienes en cuenta los puntos. Una vez me gusta. Okay. Exacto, eso es lo que yo te voy a decir. Métele los X que necesitas para que eso pase, pero de pronto no hay X suficientes en el mundo para que eso pase. Entonces, o sea, para que sepan, esta es una de las razones por la cual la mayoría de los estudios de nutrición son una basura. Es porque, ¿qué es lo que tratan de hacer los estudios de nutrición? Es decirle a uno, mira, si te comes 3 manzanas al día o lo que sea, te va, ¿no? menos riesgo de cáncer del corazón. O si te tomas un jugo de naranja o vitamina C, no sé, ¿no? Comida que ustedes quieran, ¿cuál es el efecto de eso en la salud? Entonces, piensen que lo que tendría que hacer esto es decir, hay una cantidad de controles X, tal que la decisión de comerse una manzana no, o carne, o vino, o lo que ustedes quieran, es aleatoria. O sea, suerte encontrando esa cantidad de controles, porque eso básicamente no existe. ¿No? O sea, y piénsenlo, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el efecto de una dieta vegetariana, por ejemplo, en la salud? Entonces, ustedes tendrían que decir, la decisión de ser vegetariano es aleatoria una vez yo controlo por la edad, el ingreso de los papás, no sé, o sea, metan los controles que ustedes quieran. Simplemente ustedes me pueden dar la cantidad de controles que yo quieran y a mí se me ocurre una historia u otro factor que ustedes no pueden medir que está influyendo en la decisión de ser vegetariano o no. ¿O no? Sí, claro. Es difícil hacer inferencia causal. Listo. Entonces ahora, para poder utilizar este supuesto, hay un segundo supuesto que se utiliza, que es el overlap, que básicamente dice, pues en realidad, aparte de eso, yo necesito que haya cierta, o sea, que se sobrelapen un poquito los valores de X entre el tratamiento y el control. Porque si es, o sea, el ejemplo extremo que tú decías, el grupo de representantes de control son tan diferentes que piensen de nuevo en la regresión como un matching estimator, pues es muy difícil decir, voy a comparar hombres con hombres, mujeres con mujeres, de este grupo de edad, porque si son completamente diferentes, esos X no va a poder controlar por eso. ¿Tiene sentido eso? Entonces, lo que dice el supuesto, digamos, en palabras es, pensemos que hay un propensity score que básicamente es la probabilidad de ser tratado dado un X, o sea, unas características. ¿No? Entonces, lo que dice es que si Px es igual a 1, quiere decir que sin importar, o sea, todo el mundo es tratado dado su valor de X, y Px es igual a 0, es que todo el mundo es control, sí, dado sus X, ¿no? Entonces, lo que dice esto es, para los X necesitamos que P esté entre 0 y 1, porque si es 1 o es 0, una vez condicionen el X, pues no hay tratamientos y controles que comparar, ¿o no? Sí. O sea, básicamente lo que me dice es, no hay T1 igual a 1 y 0 para poder como ver esa diferencia. Porque recuerden que al final lo que hacen mínimos cuadrados binarios es ver el Y barra de los tratados y el Y barra de los controles, ¿o no?
condicionando en X. Entonces, ahora pensemos en el teorema de la anatomía de la regresión, que es lo que dice es, primero hago los residuos de los Y's, después los residuos de los T's del tratamiento, pero si estos residuos de los T's, si X me determina completamente si alguien es tratado o no, van a ser todos esos residuos 1 o 0. Entonces no va a tener varianza. Entonces, pues, como el beta es la covarianza evidente de la varianza, pues la varianza va a ser 0 y pues va a estar bien definido. Listo. Bueno, una cosa que no dije. El supuesto de confoundance es fundamentalmente no testeable. No se puede testear. No hay manera de decir, en mis datos se cumple o no se cumple. Uno tiene que discutir y convencer al lector, este es un ejercicio de persuasión, porque en el setting que uno está estudiando sí se cumple. Pero es un ejercicio de persuasión. De argumentar. O sea, es como, mira, ten en cuenta que una vez yo controlo por esto es aleatorio. Y pues a veces pasa, a veces no. En la mayoría de los casos no. Pero hay unos poquitos casos en los que sí, ¿no? O sea, soy muy pesimista. Hay casos en los que sí, pero hay muchos casos en los que no. Listo. En cambio, el supuesto de si hay como una sobrelapa, pues esto lo puedo testear, porque puedo ver para unos valores de X si hay unidades de tratamiento y unidades de control. Listo. Entonces, solamente para que sepan para dónde van si los que ya miraron el taller un poco lo que le está pidiendo que discutan en gran parte, hay un punto que es el de la ivermectina en Ciudad de México. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Ese estudio, no importa la técnica que usen, necesita ese supuesto. Entonces, lo que está diciendo es, una vez yo controlo por ciertas variables que ellos tienen ahí, si entregar la ivermectina o no fue aleatorio. Y si la respuesta a eso a ustedes se le ocurre una historia, que es no, o pueden ver incluso en los datos que esa respuesta sea no, pues eso no es causal. ¿Listo? ¿Tienen sentido eso? Sí. O sea, pero sí, esto lo necesitamos porque no está como, o sea, nuestras experimentaciones como economistas no son al vacío, ¿no? Entonces existen como más cosas que pueden estar pasando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que los economistas hasta hace muy poco, no sé, tal vez 20 años, no hacían experimentos. Entonces, antes de eso, nada, ni siquiera era como, no es que hubiera experimentos, o sea, yo tenía que convencer que condicionando los X había un experimento, digamos, de comillas. Eso a veces pasa. Ya más recientemente empezaron a haber más experimentos, entonces como que ya, pues a veces se cumple esto mecánicamente, que es lo que yo estaba diciendo. A veces si tú randomizaste T, pues ya lo tienes. Pero no en todos los casos puede hacer un experimento. Si tú quieres estudiar, por ejemplo, el efecto de la educación en el salario, o sea, diría que es bastante poco ético y además muy complicado aleatorizar el nivel de educación. ¿O no? Entonces, como que, porque estudiamos seres humanos, hay muchas cosas que no se pueden hacer por ética y otras por practicidad. O sea, aleatoriamente. Entonces, tienes que recurrir a estudios observacionales, o sea, básicamente a datos que ya existen, y tratar de, entre esos datos, encontrar un experimento. O sea, tratar de encontrar en el mundo real un experimento. Y sí pasa, o sea, sí hay experimentos en el mundo real. O sea, la misma randomización de la ivermectina, pues tuviste que haber sido parte del seguro, llegar al seguro de alguna manera para que te la dieran, ¿no? Bueno, está en el contexto de Ciudad de México, tienes que llegar a un kit, o sea, a un centro del kiosco, y ahí te daban el kit. Que eso ya no es aleatorio, porque llegar al kiosco tienes que... Claro, pero entonces, si tú estudias son de la gente que llegó al kiosco, digamos, entonces, ok, ya tienes una comparación más comparable. Ok, tú sí puedes reducir el universo. Puedes reducir el universo, pero entonces dentro de los que llegaban al kiosco, algunos le dieron el kit y otros no. La pregunta es, ¿eso fue aleatorio? Ok. Gracias. Profesor, ¿Sí? ¿este supuesto es suficiente o? Este supuesto es suficiente y necesario. O sea, no, a ver. Es suficiente. No, mejor dicho. Si está hablando de manera matemática, ¿sí o no? Lógica o no sé. Sí. Está preguntando sobre si un confounding es suficiente para asegurar inferencia causal. Es necesario. Más que suficiente. Sí. Listo. Ok, entonces una vez tenemos este supuesto de unconfounded y el nuevo overlap que ya vamos a utilizar, entonces yo básicamente puedo definir esta media condicional, dicen acá, entre el tratamiento y el control, o sea, voy a hacer condicional a X, ¿listo? La diferencia una vez este tratamiento es aleatorio como delta X. Entonces,
De nuevo, piénselo como ahorita. Si yo lo que estoy haciendo es diciendo, o sea, intuitivamente, que el tratamiento es aleatorio, una vez condiciono en X, cuando yo calculo esta diferencia, eso es el efecto del tratamiento, ¿no? Porque es como si tuviera un experimento, que es lo que ya hemos visto, que cuando calculo la medida del tratamiento menos la medida del control, eso me da el efecto del tratamiento en el experimento. Sí. Entonces, pues aquí va a ser la matemática de eso. Entonces, básicamente, cuando la gente es tratada, yo esto lo puedo escribir como Y1, y cuando la gente es control, lo puedo escribir como Y0. Porque los tratados son 0 Y1 y los controles son 0 Y0. Y ahora, como yo dije que el tratamiento era independiente de Y1 y Y0, entonces cuando condicionan eso, no hace ninguna diferencia. Entonces, básicamente es lo mismo que la esperanza de Y1 condicional solo al X, menos la esperanza de Y0 condicional solo al X. O sea, es la diferencia de Y1 y Y0 condicional a X. Y por eso lo escribo como delta X. O sea, es el efecto del tratamiento para ese valor de X. Entonces, digamos el ejemplo de las vacunas. Supongamos que, por alguna razón, una vez condicionan género, la decisión de vacunarse es aleatoria. Entonces, lo que me está diciendo esto es, ok, tú entonces, si tienes género igual a hombre, puedes calcular delta para los hombres. Y si tienes género igual a mujeres, puedes calcular delta para las mujeres. ¿Sí? O sea, el efecto, y pues el efecto de pronto es igual, pero de pronto no. De pronto las vacunas son más efectivas en un género que no. ¿Tiene sentido eso? Ok. Ahora, solamente para que tengan en cuenta, esto está bien definido por el supuesto de overlap, que es un supuesto bien técnico, pero está bien. Y este de acá por unconfounded. Listo. Entonces ya tengo cómo puedo estimar el delta X para cada bajo este supuesto, ¿sí o no? Ok. Entonces ahora vamos a tratar de ver un poco cómo se relaciona eso con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces una par de cosas para tener en cuenta. Delta X es el efecto promedio de tratamiento para las personas de una característica particular. ¿Listo? Y yo puedo calcular el efecto promedio no condicional, o sea, para la población como un todo, gracias a el teorema de iterado de esperanzas esperadas, porque el valor esperado de delta X es el valor esperado del valor esperado condicional a X, que es el valor esperado por el teorema de esperanzas condicionales iteradas. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que me dice esto es, el promedio de los delta X es el efecto promedio del tratamiento. Ok. Obviamente este resultado hasta acá está un poco abstracto, entonces lo voy a tratar de aterrizar. Entonces voy a pensar en, esto es más fácil de pensar cuando estos X son discretos, pero igual funciona para X continuos. Voy a hacer el ejemplo de X discretos. Entonces básicamente lo que me está diciendo esto es, el AT promedio, recuerden que este es el AT, básicamente es el promedio ponderado de los delta X por la fracción de gente que tiene una cierta característica, o sea, un X. ¿Listo? Esto básicamente es el valor esperado de los delta X. ¿Listo? ¿Hasta ahí están de acuerdo o no? Ok, entonces ahora voy a decir que X es binario, por ejemplo, pues no sé, género o alguna otra cosa. Entonces, lo que me dice esto es, este AT no condicional es el efecto para el grupo cuando X y vale 1, digamos, por la cantidad de gente que tiene esa característica, o sea, la fracción de gente, más el efecto cuando la gente tiene un X que vale 0 por la cantidad de gente o la fracción de gente que cumple esa característica. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero saber cuál es el efecto causal de el género en si la gente está admitida o no a un programa. ¿Listo? Entonces, digamos que los datos son estos. O sea, tengo unas carreras, unas licenciaturas, como le llaman acá, A y B. ¿Listo? Tengo el género y tengo cuánta gente fue admitida y cuánta gente fue rechazada. Y pues el total de la gente que aplicó. ¿Listo? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Y voy a decir que X, o sea, mi control va a ser la licenciatura que eligieron. ¿Listo? Entonces, quiero en cierta medida como pues ya saber cuál es el efecto de nuevo del género en si la gente es admitida. Entonces, lo que diría el supuesto confounders acá es que el género es independiente de si la gente fue admitida o no cuando condiciono en la licenciatura. O sea, cuando tengo en cuenta la licenciatura.
Eso es lo que me dice el supuesto confables. ¿Sí o no? Ok. Entonces, a ver, ¿están de acuerdo conmigo? Voy a hacer cálculos así bien sencillos. ¿Cuánto es delta A? Entonces, esto básicamente sería, una vez tengo en cuenta, me voy a enfocar solamente en el mayor A, sería este de acá. ¿Cómo son de diferentes las tasas de admisiones para hombres y para mujeres, no? ¿Sí? Entonces, para hombres, admiten a 400 de 600 y para mujeres, admiten a 50 de 100. Entonces, es 400 de 600 menos de 50 de 100 es 0.16. O sea, los hombres son 16 puntos porcentuales más probable que los admiten. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Todo el mundo está de acuerdo que son 16 puntos porcentuales, no por ciento. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. A ver, si yo voy de 50% a 75%, cambié 25 puntos porcentuales. En por ciento, esto sería 50% más o 50% más. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, esto me dice cuando, o sea, en la licenciatura A, los hombres es 16 puntos porcentuales más probable que los admitan. Ahora, en la licenciatura B, sería esta, pues básicamente sería, ¿esto no está de acuerdo conmigo? A los hombres los admiten 100 de 400 y a las mujeres 300 de 400, entonces sería 100 de 400 menos 300 de 400, entonces a los hombres es 50 puntos porcentuales menos probable que los admitan. Profe, justamente esto yo no entendí entonces cómo esto nos todavía soporta unconfoundedness. No, aquí es un supuesto, estoy suponiendo que unconfounded en ese punto. No lo estoy... Después de que unconfounded no se puede probar. Entonces, supongamos que una vez tengo en cuenta la licenciatura, si un hombre o una mujer es admitido, sale a todo. ¿Sí? Es un supuesto. Pero no se puede probar, pero tampoco negar. O sea, aquí no estamos... Claro, no, aquí entonces tú podrías venir con 28 historias para decir que esto no es verdad. Ajá. Pero es que no estoy tratando de decir que es causal. Es para que vean la mecánica de lo que va a ser mínimos cuadrados ordinarios. Y ahorita lo van a ver. Ok. Lo juro. Ok. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Esto es delta A y esto es delta B. Mecánicamente así se mide. Sí. Listo. Ahora, la cantidad de gente que está en el mayor A, pues entonces, a ver, ¿cuánta gente está en A? Entonces sería, estos de acá y estos de acá son 700 personas, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces son 700 personas de 1500 que aplican. Y en B, pues son 800 personas de 1500 que aplican, o sea, esto es el 46% de la población, esto es el 53%. Entonces, el delta, o sea, el efecto promedio, sería pues, el promedio ponderado. 0.166 por 0.47 más menos 0.5 por 0.53 da menos 0.19. Entonces, la manera como se está conectando, simplemente estos delta X con el delta completo. ¿Listos? Para que lo vean en cálculo matemático. Ok. Entonces, ahora es donde viene la parte de la regresión. Bajo unconfoundedness, o sea, les recuerdo que esto no se puede demostrar, es una cuestión de convencer al lector. La función de esperanza condicional es causal. ¿Listo? O sea, el valor esperado de Y condicional al tratamiento y a X tiene una interpretación causal. O sea, el delta X, que es lo que yo voy a estimar por mínimos cuadrados ordinarios de esto, tiene una interpretación causal para ese X. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Entonces, ahora aquí es donde se conecta. Si yo tengo un modelo de regresión que es este, o sea, básicamente, tengo Y. Esto es en la población, o sea, el modelo verdadero. Tengo que el tratamiento tiene un parámetro teta y tengo unos controles. ¿Listo? Y yo tengo que se cumple unconfoundedness, o sea, básicamente, que, a ver, ¿qué hice? ¿Salió otra vez? Sí, salió. No pueden ver. Aún se ve.
No, pero es que no pueden ver lo que estoy escribiendo. Ah, ok. A ver, voy a tratar de conectarme otra vez. De internet del Itamo y está colaborando mucho. Dice que está conectado. Téngale paciencia. La paciencia no es lo mío. Más que necesito, si no van a poder ver esto y esta parte es clave. Qué mala onda. Voy a bajarme la presentación. ¿Alguien tiene preguntas mientras? Como para tener tiempo. Yo, profe. A ver, dale. Entonces, o sea, no podemos probar que se cumple unconfoundness, pero tenemos que convencer al lector de que sí se cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que acabamos de hacer de los majors, ahí yo pensaría por los números que no se cumple. Exacto. Entonces yo tengo que decir alguna razón por la cual el 50% de los hombres no es admitido en el Major B. Exactamente. Esperen porque acabo de tener otro problema y es que se desconectó el teclado. Pero no, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Todo. Okay. Profe, en la tesis van a ir sobre ti en ese supuesto, ¿no? Te van a atacar en todo lo que Bueno, puedan. si me eligen a mí de sinodal, sí. Depende de quién sea su sinodal. No, pero no están viendo otra vez esto, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta cosa? Porque ya sé por qué no lo están viendo. Es muy bueno. Ya. Entonces, no, completamente de acuerdo. Entonces, listo. Pero es que este ejemplo de los majors no es para decir que eso es causal ni nada, sino porque ahorita van a ver lo raro que hacen mínimos cuadrados. Entonces, ¿a qué va todo esto? Supongamos que ustedes tienen el modelo de regresión que es, pues tienen un tratamiento, que es el que nos interesa a nosotros, y tienen unos controles. Y supongamos, por un segundo, que tienen unconfoundness. Se cumple. Entonces, a toda la álgebra que hemos hecho ahora, o sea, que hicimos en las últimas tres clases, se traduce a que siempre y cuando este efecto para cada uno de los X sea constante, o sea, sea el mismo para todas las poblaciones, o sea, para cada valor de X, entonces el efecto promedio es teta. Y entonces, por ende, teta gorro es un estimador del efecto promedio de tratamiento. Cuando yo hago mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, de nuevo, recuerden que el supuesto acá, para que ese estimador sea bueno, o sea, se aproxime a lo que yo quiero en la vida real, que es el efecto promedio del tratamiento, el supuesto es que una vez condicionen los X, el tratamiento es asignado casi que aleatoriamente. Ok, entonces ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si delta X no es constante? ¿Listo? ¿Qué es el ejemplo que habíamos hecho acá o no? Porque aquí el delta X me había dado, pues delta A me había dado 0.16 y delta B menos 0.5. O sea, el efecto era diferente para la licenciatura A y para la licenciatura B. Listo. Entonces, ¿qué va a ser mínimos cuadrados ordinarios? Pues vamos a hacerlo con una simulación. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer para hacer la simulación? Voy a crear esta base de datos. ¿Listo? Entonces, esta base de datos va a tener 600 hombres en A, 400 hombres en B, 100 mujeres en A, 400 mujeres en B, ¿no? Voy a decir que el mayor A es 1 y el mayor B es 0. Entonces voy a crear los datos. Entonces llega y dice, listo. Básicamente, ¿qué es lo que me dicen esto? Recuerden que los datos son estos, ¿no? Entonces voy a crear 400 hombres, 200 hombres en B, 400 mujeres en A, 300 mujeres en B, ¿sí o no? Entonces esto básicamente lo que me está teniendo es la cantidad de gente que está ahí. Entonces, recuerden, son 400, ¿no? Es esto acá lo que acabo de crear.
Listo. Y después voy a crear la gente que no fue admitida. Que entonces son, no sé si son esos o no, porque puse 50. Era como el cuadrito de arriba, ¿no? Está como un cuadro igual. Ah, sí, pero entonces... No, espera, ¿qué dice? Es que lo estoy creando en el orden que no es, que me confundí. 400, 200, 100... Ah, listo, no, ya. Básicamente estos son los 400 hombres, son estos de acá, que fueron admitidos en A. ¿Listo? Después 200 hombres que no fueron admitidos. Después voy a crear 100 y 300. Esto corresponde a 100 hombres en B y 300 negados en B. Y después las mujeres, que son 50 aceptadas en A y 50 rechazadas. Y después 300 y 100. ¿Listo? Sí. Entonces, bien. Después entonces el major, básicamente están de acuerdo. Para los primeros, acá está. Para los primeros 600 es A, que lo voy a poner que es 1. Para los siguientes 400 es 0, o sea, porque es B. Después para los siguientes 100 es 1 y para los siguientes 400 es 0. ¿No? Y el tratamiento si fueron admitidos o no. Entonces, básicamente, los primeros... Ah, no, el tratamiento sí son hombres. ¿Sí? Sí. Entonces, para los primeros 600 es que son hombres, para los siguientes 400 hombres y para los últimos 500 son mujeres, ¿no? Entonces, básicamente ahí creo una base de datos que recrea esta tabla. Listo. Y entonces, la regresión que yo quería hacer es básicamente si son admitidos, ¿listo? Sobre si son tratados. Y acá voy a controlar, o sea, solamente voy a enfocarme en los que son de la licenciatura A. Yo les estoy diciendo que subset, o sea, solamente mira los datos de la gente de la licenciatura A. Y hago mínimos cuadrados ordinarios para ellos. Y voy a hacer lo mismo para los de la licenciatura B. ¿Hasta ahí tiene sentido eso? Entonces me iría a pasar. Y en la última regresión, básicamente hacer mínimos cuadrados ordinarios controlando por el major, que es lo que es el supuesto de confounds. O sea, una vez controlo por el major, el tratamiento es aleatorio, es el que estamos suponiendo. Listo, y vamos a ver qué hace mínimos cuadrados ordinarios acá. ¿Cómo funciona el mouse? Los primeros también estás controlando por el medio. Sí, aunque no hace falta, porque pues estoy haciendo el subset. Okay. Sí. No funciona el mouse. Se desconectó. Y ya. Sí. Listo. A ver, vamos a ver si hoy logramos acabar la clase. ¿Cuánto quedan? 10 minutos. Sí, vamos a acabar. Sí, vamos a clase. Entonces ahí están viendo esto, ¿no? Listo. Entonces básicamente... No, es que ustedes tienen que tener tiempo para ir de un lado a otro. Esa política y cambia cada un lado. Listo, entonces están los datos, ¿no? Solamente para que estemos todos de acuerdo. Voy a mirar los datos, entonces recuerden esto si fue admitido o no, cuál es el major, y este es si son hombres o mujeres, ¿no? Que es el tratamiento en este caso. Estamos llamándolo el tratamiento. Entonces, aquí tengo la base de datos que recrea los datos de resumen que hicimos en la tabla. Sí. Y entonces acabo de hacer estas 3 regresiones. Voy a hacer la primera. Esto es para el major 1, o sea, el A, digamos. Y hago esto, y si ustedes se dan cuenta, me da que el estimador del tratamiento es 0.16, que es lo que habíamos encontrado antes, ¿o no? Delta era 0, listo. Y hago lo mismo para el major B. Ay, ¿qué hice acá? Hago lo mismo para el major B, y entonces me daría menos 0.5, ¿o no? Y me da, ¿qué hice? No, volví a poner lo mismo. Estoy haciendo lo mismo 2 veces. No, claro, 0.16. Ah, y el otro me da menos 0.5, ¿verdad? Ahí lo había hecho al revés. Entonces, bueno, uno me da menos 0.5 y el otro 0.16, que es lo que esperábamos que nos diera, ¿no? Sí. Y ahora voy a hacer el de la regresión completa. ¿Cuánto esperan ustedes que nos dé esto? ¿Cuánto nos había dado delta antes? Se la pasaron. Con menos 0.19. Sí, menos punto 19. Listo. Nos da C menos 0.3. ¿Qué hicimos mal? La respuesta es nada, obvio. La respuesta es que mínimos cuadrados ordinarios es una cosa supremamente extraña. Ya les voy a mostrar por qué.
Entonces, hay un teorema que dice lo siguiente. Noten que, esto es básicamente lo que acabamos de ver, el delta gorro nos dio menos 0.3 cuando el AT nos daba menos 0.19. Entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Entonces lo que pasa es que mínimos y cuadrados ordinarios, lo que nos estima en general es esto de acá. O sea, delta gorro es un promedio ponderado de los delta X, pero no ponderado por la fracción de observaciones que hay en cada X, sino por la varianza del tratamiento condicional a X. Entonces, en nuestro caso, la varianza del tratamiento condicional a X, como tratamientos unos o ceros, es la varianza de una binomial, Sí. que es la probabilidad de que el tratamiento sea 1 por la probabilidad de que el tratamiento sea 0. ¿No? Entonces aquí yo hice los cálculos y pues delta cuadrado me da esto y delta de condicional a la licenciatura A y la licenciatura B da el de abajo. Si ustedes hacen el promedio ponderado por eso, que sería 0.16 multiplicado por la varianza por la probabilidad, o sea, la fracción de gente en esa licenciatura, por el delta B, por la varianza del tratamiento condicional a ese major, por esa fracción, y lo dividen entre la suma de las varianzas ponderadas, eso les da menos 0.3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En resumen, básicamente, mucho cuidado con los de que les da mínimos cuadrados ordinarios. Sigue teniendo una interpretación causal, solamente que no es el promedio ponderado de los delta X por la fracción de X que hay en la población, que sería el efecto promedio, sino es ponderado por la varianza. Entonces ya no es el AT, es un efecto causal, porque es un promedio ponderado de efectos causales, pero no es el que de pronto ustedes quieren. Para que sea el AT, uno necesita que se cumpla el supuesto, que es el que tenía acá, de que el delta X sea el mismo para toda la población. Entonces, vamos al ejemplo de la ivermectina o las vacunas o lo que ustedes quieran. Supongamos que estamos en el estudio de efectividad de las vacunas, en la vida real, lo que sea, y tenemos suficientes X para decir que si la gente se vacunó o no, fuera todo. O sea, se cumple un confoundes. Supongamos eso por un segundo. Para que cuando ustedes hagan la regresión condicionando los X, el teta de vacunó o no vacunó en la tasa de infección sea el efecto promedio de las vacunas, un supuesto que necesitan es que el efecto de las vacunas, delta X, sea el mismo condicional a todos sus X. O sea, que el efecto de las vacunas sea el mismo para todas las personas. ¿O no? Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, no para hombres, para mujeres, para gente de educación alta, baja, para republicanos, demócratas, lo que sea. Y ese supuesto, pues, depende de cada situación si se cumple o no. Está difícil, ¿no? Inferencia causal es difícil. Pero ese supuesto, o sea, si yo tengo ese supuesto, literalmente podría hacer el experimento en una persona y ya extrapolarlo a toda la población, ¿no? No, porque ahí necesitas el teorema del límite, necesitas la ley de los grandes números. Porque acuérdate que, de acuerdo, el promedio de los Ys menos el promedio de los Cs te da el delta, ¿sí o no? Pero esos promedios solamente convergen al valor esperado, que es lo que tú quieres en la vida real, para n grande, ¿no? O sea, esta de X es para ya toda mi muestra, no para solo un. Para ya toda tu muestra. Entonces tú como que necesitas, supongo que no, tienes una muestra muy grande, en esta grande, bien, y tienes una muestra que, pues no sé, tienes una variable que es género. Y de nuevo, supongamos que condiciona al género, si te pusiste la vacuna o no, ya está bien, ¿sí o no? Entonces lo que te está diciendo esto es que para que cuando tú tienes la regresión de COVID, regresado en, o sea, en el lado derecho está, te vacunaste o no, y género, supongamos que con confounding se cumple, por un segundo, para que el coeficiente de vacunación sea el AT, necesitas que el efecto de la vacuna sea igual para hombres y para mujeres. Okay. Ahora, si eso se cumple o no, pues no sé. Si no, igual lo que obtienes es un promedio ponderado de efectos causales, por ende es un efecto causal, solamente que es un efecto ponderado por la varianza del tratamiento. Entonces, por ejemplo, si en tu base de datos, creo que están los mismos cuadrados ordinarios, tienes que la varianza de quién se vacunó o no es más alta en los hombres que en las mujeres, pues este estimador va a estar sesgado hacia el efecto en los hombres. O sea, no sesgado, va a estar, pues tiene una ponderación más alta el efecto en los hombres.
Entonces, ¿cómo es el efecto más grande? Recuerden que la varianza, pues si el tratamiento es binario, es P por 1 menos P, ¿sí o no? Eso se maximiza cuando P es 0.5. Entonces, si por ejemplo, supongamos que condicional a género, vacunación, son confounders, todo bien. Pero digamos que tú tienes que las mujeres se vacunan el 99% y 1% no. Mientras que los hombres es 50 y 50. Entonces, el teta que vas a obtener va a estar muy parecido al de los hombres porque es ponderado por la varianza. Mientras que el de las mujeres va a afectar muy poco ese estimador. Sí, por aquí para entender qué es lo que hacen mismos cuadros ordinarios, qué es lo que yo estoy obteniendo. Ok, es algo causal, pero está ponderado por la varianza, entonces va a tener más peso los grupos que tengan una varianza más alta en el tratamiento. Pregunta. También por lo mismo necesitas lo de overlap, porque como está ponderando, si tu control es puro... Exactamente, ese teta, ese sigma va a valer 0. Sí, muchísimo valor a una cosa y nada a la otra. Exactamente. Tal cual. Tal cual. ¿Hasta aquí todos van conmigo o no? El efecto de ambos me va a dar igual, ¿no? O sea, si uno es negativo, el otro también tiene que ser negativo. No, pues mira, el ejemplo que hicimos ahorita. ¿No? Sí. No. El ejemplo que hemos visto ahorita, delta A era 0.6 y delta B era menos 0.5. No, sí, porque me refiero que nos dio, el AT nos dio menos 0.19, mientras que teta nos dio menos 0.19. No tienen que tener el mismo signo. No. Uno puede dar positivo y el otro negativo. Sí. Ok. Está cañón. Sí. No sé si ustedes la expresión mediterránea. Vamos a suponer que sí. Ok. Profesor, una Sí. pregunta. Entonces, Dale. por lo de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿el que más varía, más va a pesar? El que más varía si el tratamiento es 1 o 0, digamos. O sea, el que más varía en el tratamiento es el que más va a pesar. Porque es, no sé si ahí es claro, pero es la varianza del tratamiento condicional a X. O sea, entonces por eso decía, en el ejemplo supongamos que una vez control por género, quién se vacunó y quién no es aleatorio, pero que las mujeres solamente el 1% no se ha vacunado, mientras que los hombres es 50 y 50. Entonces, la varianza antivacunaste o no es muy bajita en las mujeres, mientras que en los hombres es muy grande. Entonces, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios estaría, pues digamos, dándole mucho peso a el delta X de los hombres. Por ejemplo, ahí en el taller, o sea, que decía de ivermectina, o sea, de todos los estudios que se hacían, es por eso que hay veces que se da más valor a los estudios que otros, o es otra cosa. No, es otra cosa. Eso tiene que ver, bueno, depende de varias técnicas, pero tiene que ver hay estudios más grandes y más pequeños. Entonces, tiene que ver con el error estándar del delta-gorro. Intuitivamente, si el error estándar del delta-gorro es muy chiquito, estás muy seguro sobre cuál es el valor verdadero. Pues que como que estás muy cerquita del valor verdadero de delta. Entonces, si tienes 20 estudios y uno tiene un error estándar muy grande, los más pequeños, pues le deberías dar más peso al error estándar. Ahora, eso es como la técnica de estadística, pero la gente que hace buenos metaestudios, como el Cochrane Review, tiene en cuenta este tipo de cosas. Es que este estudio tenía, hombres y mujeres, pero las mujeres pues casi que no aportaban al estimador, mientras que otros estudios aportaban solamente, no sé, es como que los tengo que mezclar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, eso sí, pero eso ya es como más un paso antes del estadístico. Listo. Entonces, ahora, la regresión está muy bien. Porque, o sea, está muy bien en qué sentido. Le da uno el AT bajo unos supuestos, que es unconfounded, que ese lo necesitan todas las técnicas que vamos a ver en la clase, y todo lo que tenga causalidad va a necesitar un unconfounded, no solamente regresión. ¿Cierto? Porque recuerden que es un supuesto para que la función de esperanza condicional, que es lo que realmente nos interesa, tenga una interacción causal. Solamente que mínimos cuadrados ordinarios se va a aproximar a eso. Entonces, si el supuesto no se cumple, ya, o sea, ni terminen de hacer la tesis, mejor dicho. Ahora, si lo que obtiene mínimos cuadrados ordinarios es el AT o no, bajo ese supuesto, depende si el efecto es constante o no. Ahora, la regresión no es la única manera de obtener estimadores causales con el supuesto confounded. Hay otras cosas. Lo más popular es matching, que son estos estimadores que tratan de parecidos con parecidos, y algo que se llama inverse probability weighting, que es muy parecido. Ahora, los supuestos en la vida real son muy parecidos, y en general le dan a uno los mismos resultados que mínimos cuadrados ordinarios.
¿Qué es lo que cambia? Que puede ser útil dependiendo del contexto, los pesos. Los mínimos cuadrados ordinarios le dan más peso a las observaciones condicional en X que tienen más variación de tratamiento. Mientras que otros métodos le pueden dar pesos diferentes a diferentes grupos. Entonces puede que a veces sean más apropiados o no. Ahora, uno puede hacer literalmente todo un curso sobre esos otros métodos, entonces no lo vamos a ver, pero pues sepan que existen y acá pues hay como un mini curso sobre esos métodos. Sí, muy curioso si lo quieren ver. Ahora, y esa creo que es como la parte que tal vez me gustaría que les quedara un poco el mensaje de eso. O a mí, ¿qué me pasó cuando estaba en la licenciatura? Siento que la matemática, normalmente, como que hacía confuso, o para mí, como que yo no veía muy claro cuáles eran los supuestos. Porque la matemática, pues como aquí está expuesto X, ¿no? El valor esperado de X, del error condicional a X es 0, no sé, todo eso es un poco abstracto. ¿Listo? Pero recuerden que, o sea, piensen en palabras, el supuesto básico de unconfoundness que se necesita para toda diferencia causal es que una vez controlo por los X, si la gente fue tratada o no, debería ser aleatorio. Si yo no tengo eso, casi que perdí. ¿Listo? Entonces, eso uno lo puede pensar de la siguiente manera. Sin un experimento, o un experimento natural, o una discontinuidad, que es una manera de tener un experimento natural, o otro diseño experimental, no hay econometría, estadística, matemática, que le haga a uno pasar de correlación a causalidad. No hay. ¿Listo? Entonces, si el supuesto básico de confounding no se cumple, ya no se cumple. No hay, eso es un supuesto. Eso no hay matemática que lo arregle. Ustedes pueden hacer modelos económicos muy complicados, pero sin ese supuesto, no tienen causalidad. ¿Listo? ¿Tiene sentido eso? Entonces, como siempre, el experimento que ustedes deberían hacer para testear unconfoundness, de otra manera, CIA simplemente es una manera de decir unconfoundness, es por qué dos unidades que son idénticas en todos los X, a los que ustedes tienen, recibieron tratamientos diferentes. ¿Por qué una se vacunó y por qué otra no? Y si la respuesta a eso no es aleatorio, o sea, no es por una razón aleatoria, no pueden continuar la tesis. ¿Listo? Y la respuesta a esto es lo que la gente llama en econometría, que ustedes van a hacer la pregunta siempre, ¿de dónde viene tu identificación? Esa respuesta a esta pregunta de por qué dos personas que son idénticos en todos los X, uno es aleatorio y otro no, la respuesta a eso es su identificación. O sea, es la fuente de identificación del efecto causal. Sí, entonces básicamente, si a ustedes alguien les preguntan un día, bueno, tus ideas de eso son chévere, pero ¿de dónde viene tu identificación para estimar el efecto causal? Es básicamente la respuesta a la pregunta. Tengo dos individuos que son idénticos en todos los observables, o sea, en todos los X, y uno fue tratado y uno no. ¿Por qué uno fue tratado y otro no? La respuesta a esa pregunta es tu fuente de identificación. Entonces, no sé qué pasa acá en México, pero algo que pasa, por ejemplo, común es que hay gente que va, digamos que ustedes quieren saber el efecto de ir al ejército en algo. Si después te vuelves un asesino o eres una buena persona, o lo que sea. O sea, en Colombia, ¿qué pasa? Cuando uno cumple 18 años, tiene que ir al ejército, literalmente, pero el ejército no tiene espacio para todo el mundo. Entonces uno aparece un día en el ejército y llegan y sacan así una balota así. Y si uno le sale la balota blanca, uno tiene que ir al ejército, y si sale la balota negra, tiene que ir. Entonces uno podría pensar, bueno, controlando por género, edad, pues, diferentes periodos, yo no sé qué, si hay un valente o no, puede ser aleatorio o no, porque depende de una balota aleatoria. ¿Están de acuerdo o no? Entonces ahí, por ejemplo, esa sería la fuente de identificación. Ahora, por ejemplo, uno quiere saber el efecto de que alguien vote en... No, el efecto de que alguien que sea de mi partido, ¿listo? Que alguien que de mi partido sea elegido en que yo vote en las siguientes elecciones. O sea, ¿no? Porque si gana mi partido, como que me siento más feliz con la democracia y voy y voto. Entonces, uno quisiera como llegar y decir, quiero comparar a una persona del partido A con una del partido B, donde la única diferencia es que ganó su partido, pero eso tiene que ser medio aleatorio. Está complicado. Pero supongo que ustedes tienen elecciones que se ganaron por un margen muy pequeño, o sea, medio punto porcentual, o algo por el estilo. Entonces nos enfocamos en las elecciones. Uno puede pensar, por ejemplo, que en esas elecciones
si ganó el partido A o el partido B, es casi que aleatorio. Depende de si, no sé, más gente del partido A comió chilaquiles el día anterior y se sintió mal y fue a votar o no. Cosas como muy random, ¿no? Entonces, eso, pues, como esa sería la fuente de identificación en ese caso, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Qué otro ejemplo puede ser? Profe, entonces, como tú quieres ver, no sé, el efecto de algo específico, pero que sucede por 1000 razones atrás, Ajá. que no son aleatorias, o sea, ¿cómo lo podrías estudiar? O sea, estoy diciendo, quiero ver el efecto de migrantes en el salario. Entonces, por ejemplo, tú puedes migrar por muchas razones, pero una razón por la que puedes migrar es porque, por ejemplo, digo, dando en ejemplos, es porque digamos que eres agricultor y tu cosecha se dañó. Entonces se dañó, no tienes plata, si yo quiero ingreso, entonces decides migrar. Ahora, si tu cosecha se dañó, puede pasar por muchas razones, pero puede que haya razones aleatorias. Por ejemplo, el clima, dando que el clima es muy aleatorio. Entonces, digamos que una vez tú controlas por muchas cosas, lo único que te queda de variación en si tu cosecha se dañó o no es el clima. Y el clima es aleatorio. O sea, hay gente que se dañó la cosecha, hay gente que no, y los que no se les dañó se quedaron, y los que se les dañó se fueron. Entonces, esa sería tu fuente de identificación en ese caso. Entonces yo tendría que, para defender mi tesis, estirar el argumento hasta decir la guerra de Siria fue casi que aleatoria. Si tú quieres estudiar el... O algo así. No, pero entonces mira, a ver, es que no sé qué quieres estudiar tu tesis, pero por ejemplo, supongo que tú quieres estudiar el efecto de migrar a algún lugar. Sí. Para los refugiados de Siria. Y pues la gente no, pues la guerra no es aleatoria, pero de pronto donde decidieron migrar, puede que sea aleatorio condicionar algunas cosas. Puede. Okay. Pero no sé, tendrás que pensar como, ¿por qué decidieron migrar a un lugar o no? De pronto porque tienen conexiones, ¿no? Entonces tal vez ya controlas por las conexiones, de ahí ya es aleatorio, pero claro, no, es difícil, o sea, claro, es difícil. Y hay preguntas que pues siguen sin respuesta, digamos, como las de nutrición, la mayoría, porque es difícil hacer estudios de eso. Okay, muy difícil hacerlos con causalidad. Perfecto. Gracias. Sí, lo de fuente de identificación. O sea, cuando alguien me pregunta fuente de identificación, me está preguntando ¿por qué crees que tu tratamiento es más o menos aleatorio? Condicionado a tus X. Condicionado. Es lo que te están preguntando. Okay. Entonces tú tienes que argumentar ese caso. O sea, en un experimento es fácil porque tú lo hiciste aleatorio. Exactamente. Claro. Y en la naturaleza tienes que argumentar así cosas muy elevadas, sofisticadas para decir, es que creo que mi tratamiento fue distribuido de manera aleatoria. Exactamente. Y entonces los economistas en lo que se han especializado respecto a otras ciencias sociales en los últimos 20, 25 años, desde el Credibility Revolution, antes eran muchas correlaciones y ya empezar a decir, no, tenemos que encontrar efectos causales. Y es, hacer experimentos para hacer efectos causales y encontrar estas situaciones muy particulares en las que con datos del mundo, o sea, observacionales se llaman, puedes estimar un efecto causal. Y eso ha sido como la ventaja comparativa de los economistas en los últimos 20, 25 años, respecto a otras ciencias sociales. Obviamente tienen otras ventajas comparativas, pero la nuestra comparativa en este momento es esa, es saber cuándo algo es causal y no. O sea, lo que dice Dave tiene mucho sentido, ¿no? Si yo quiero algo en particular, está muy cañón encontrar una asignación, mejor veo algo que creo que fue asignado aleatoriamente y saco conclusiones. Claro, entonces sí, lo que ha pasado un poco, y es una crítica que hacen las otras ciencias sociales a los economistas, es un poco eso. Por enfocarse mucho en causalidad, entonces hay preguntas que son muy difíciles de responder y los economistas casi que dicen, yo con eso mejor ni me... Y entonces otras ciencias sociales dicen, pero güey, no sé, el crux del asunto, lo importante en la vida es eso que tú no quieres responder, solamente porque es difícil. Y lo que dice el economista es, o sea, no como en general, no es todo el mundo es. Pues güey, si no te puedo dar una respuesta buena, mejor ni te doy una respuesta. Y lo que dicen las ciencias sociales es, prefiero una respuesta medio incompleta, con técnicas no causales o algo, de pronto cualitativas, entrevistas a personas, que me digan cuál es la causa de A, B, así, yo no estoy seguro si eso es lo que pasa hasta en la vida real, a ninguna respuesta. Y los economistas dicen un poco, si no tienes una respuesta, pues digamos en general, solamente hay muchos subcampos dentro de la economía. Es mejor. Entonces los economistas dicen, no, si no te puedo dar una respuesta, no, ni te doy una respuesta. Y a eso es un poco el estatus actual de las ciencias sociales.
Me extendí, lo siento. Gracias, perdón. No, tranquilo. Preguntas a los de Zoom. Te quiero por cada un minuto, si alguien tiene preguntas. Luis, Solo quería preguntar, perdón. Adelante, adelante. Solo rápido, que si ya, o sea, ya todos los temas del taller están cubiertos, ya poco, un poquito. No, ya pueden responder el taller 100%. O sea, en la siguiente clase vamos a ver unas cositas que les puede ayudar un poquito, pero digamos que no. El taller se centra en hasta ahora. Ya pueden responder. Gracias. Sí. Gonzalo, ¿tú tienes una pregunta? No, en realidad el que preguntó fue Gonzalo, pero lo mío era algo relacionado y ya se respondió directamente. Okay. Gracias. Estaba confundido en cuál de los dos había hablado. Listo. Súper. Entonces nos vemos el jueves. Gracias, profe. Profe, Gracias, nos vemos. hay una parte de cálculos de poder, ¿no? Que creo que todavía no. Eso lo veríamos después. Esa la vamos a ver el jueves, entonces el jueves ya van a poder responder. Es la de los cálculos de poder, la única que falta. Sí. Ok, listo, gracias. Súper. Gracias. O sea, no sabemos hacer cálculos de poder. Todavía no. Hizo una cosa. Y me algo. Pues de pronto tú